Como siempre y como siempre empiezo agradeciéndoles de todo corazón por su tiempo, por la gentileza de acompañarnos, para ayudarnos a reverberar lo que nosotras y nosotros consideramos que es un tema de absoluta y de vital importancia, por supuesto para todo este país. Y miren, le queremos hablar a todo el país, a todas las personas a las que podamos acceder, en todos los rincones de nuestra gran República Mexicana. Es a ellos a quienes les queremos mandar este mensaje. Pero por supuesto que también queremos aprovechar para responderle a la presidenta de México, la que con cada vez más tristes recursos de su triste gobierno ya no sabe ni qué decir ante la evidente realidad de que se le caiga el país. Ahora queremos hablar en torno a un tema gravísimo, que fue lo que sucedió el fin de semana pasado, el 15 de noviembre, con una marcha que legítimamente, comprobadamente, convocaron las y los jóvenes en este país, y que el gobierno le atribuye, no exclusivamente, pero de manera muy enfática, al PAN. El PAN convocó esta marcha. A ver, más allá de que el PAN reconoce por completo el esfuerzo que hicieron miles y miles y miles de mujeres y de hombres, en su mayoría jóvenes, para esta marcha, por supuesto que el PAN lo aplaude, lo reconoce, se están ejerciendo su garantía de expresión, su libertad todavía en este país de poderse expresar. Aquí el PAN de manera formal y preclara lo dice: no convocamos a esta marcha. A este gobierno, le guste o no, tiene una juventud despierta y que cada vez se despierta más. ¿Y por qué se despierta? Más allá de un partido político, y lo dice un dirigente de un partido. Se despierta porque evidentemente se da cuenta de lo que está pasando en este país, en donde la juventud cada vez tiene menos oportunidades y son en todas las cifras los que más pierden la vida. ¿Por qué? Porque no hay opciones en este país. Y por supuesto que ante esa realidad, pues la juventud se despierta en este y en cualquier otro país. No, presidenta, esta marcha fue de las y de los jóvenes. Y el PAN lo único que ha hecho al respecto es reconocérselos y siempre lo hará. Miren, no vengo yo a esta rueda a hablar el día de hoy. Vengo a hacer algo muchísimo más importante, que es ceder la voz a los protagonistas de esta marcha y de este esfuerzo, porque no se va a quedar solamente en una marcha. Solamente sí queremos decirles, lo que sí va a hacer hoy el PAN en esta rueda de prensa es denunciar por completo lo que fue a ojos de todas y de todos el sábado pasado, que fue la represión de este gobierno. Eso es así hoy como los nombramos al cártel de Morena. Un gobierno represor, que usó, le guste o no, la violencia en contra de personas manifestantes. Lo queremos dejar así de clarito. Es un gobierno represor, y que cuando se le señala que ejerció la represión, usa más represión e intimida desde el púlpito mañanero y con toda la fuerza del Estado a todo aquel que se atreve a señalarlo. Pues el PAN hoy lo señala. Este es un gobierno represor, que ensalza, que enarbola el movimiento de 1968 y que en el 2025 reprimió a la juventud con violencia. Y para que nos platiquen de eso, hoy Acción Nacional abre sus micrófonos para escuchar, insisto, a las jóvenes y a los jóvenes que lo vivieron, empezando por nuestra dirigente juvenil nacional del PAN, que ahí estuvo presente, a quien le cedo el uso de la palabra, Daniela Aguilar. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos los medios de comunicación por atender este llamado. Sin duda, hoy el gobierno se esfuerza en decir que no hubo represión. Por ello, por favor, pido que reproduzcan el video.
Muchas gracias. Soy Daniela Aguilar, soy la dirigente nacional de los jóvenes del PAN y hoy quiero ser muy clara sobre lo que estamos viendo miles de jóvenes en México y que el gobierno se niega a escuchar. Porque mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum intenta esconderse en sus excusas, en sus conferencias y en sus mañaneras, miles de jóvenes salimos a gritar en todo México la realidad, lo que nos está pasando. Y es que ya estamos cansados de que gobiernen con tanta impunidad. Y a su vez, el gobierno federal decide responder como cualquier régimen autoritario, buscando culpables, creando fantasmas, culpando a los partidos políticos, incriminando a los jóvenes. Cuando la realidad ya nos rebasa, estamos cansados de sus discursos, que ya no son suficientes para ocultar la realidad que nos está pasando. Y esto es más triste aún con una presidenta que se dice ser heredera del 68 y ahora que está en el poder, cree que puede decidir quién tiene derecho a manifestarse y quién merece ser reprimido. La 4T está decidida a estar calificando quién puede ser pueblo y quién no. Eso no es democracia. Eso no es democracia y es por completo un autoritarismo y hoy sin duda México ya se está dando cuenta. Primero, quiero dejar muy claro que esta marcha del 15 de noviembre fue una marcha convocada por una realidad que nos duele a todos, que nos lastima. Fue una marcha convocada por el hartazgo. Fue una marcha convocada por todo México. En segundo, quiero ser muy clara con esto. La represión no es ningún accidente, es una decisión. Lo que nosotros vimos el sábado 15 de noviembre fue un claro plan estratégico para ser reprimidos. Primero, los accesos limitados al Zócalo, las calles completamente llenas de vallas, con accesos muy confusos, en los que la ciudadanía no sabía hacia dónde trasladarse, en donde en repetidas ocasiones desde atrás de las vallas se lanzaron objetos prendidos en lumbre, en fuego por completo, donde en toda esta manifestación pacífica se escucharon en repetidas ocasiones detonaciones que no sabíamos si eran balazos, si eran bombas. Evidentemente la gente que estaba presente tenía mucho terror, estaban asustados. Vimos a jóvenes tirados en el suelo, mientras que los policías les golpeaban en la cara. Vimos detenciones arbitrarias a jóvenes que inocentemente se encontraban manifestándose de manera pacífica y fueron detenidos por el abuso de la policía. Incluso vemos a una persona con una bandera en el Zócalo que es golpeada y violentada directamente por la policía. Y aún así, la presidenta Claudia Sheinbaum se atreve a salir a decir que a lo mejor ya es inteligencia artificial. Pues qué doloroso, porque sin duda lo que vimos nosotros parecía que eran situaciones y manifestaciones reprimidas que solamente veíamos en videos. En países que sí tienen gobiernos por completamente autoritarios, pues es una realidad que vivimos los jóvenes hoy. Y sin duda es una realidad que la policía se le salió por completo de las manos, por completo de cualquier respeto a la ley y a cualquier protocolo. En tercero, hay que dejarlo muy claro, lo que los jóvenes estamos exigiendo es ser escuchados. Hoy al gobierno le toca escuchar, al gobierno le toca dialogar, le toca tender esos puentes de comunicación, no le toca perseguir. Y hoy lo que estamos viendo es que están persiguiendo. Hoy existen 3 jóvenes que quieren incriminar por un homicidio con grado en tentativa. ¿Y quién va a investigar a los policías que golpearon en la cara a un joven tirado en el suelo? ¿Quién va a investigar a los policías que estuvieron soltando el gas lacrimógeno durante toda la manifestación? ¿Quién va a investigar a los que decidieron hacer uso excesivo de la fuerza pública? Porque me queda claro que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo va a hacer. Porque hoy vemos a una CNDH completamente callada y que no sirve para nada. Vemos a la presidenta de la República burlándose de esta manifestación. Vemos al gobierno federal persiguiendo a los jóvenes que se manifestaron, pero protegiendo a los que matan y a los que secuestran. Y debo ser muy clara, si este gobierno fuera tan valiente y tan fuerte como se dice, ya hubieran roto su pacto con el narco, pero prefieren romperle la cara a los jóvenes. Y los jóvenes estamos cansados de que nos maten, estamos cansados de vivir en la inseguridad, estamos cansados de ver tanta impunidad en las decisiones de gobierno, cansados de ver a políticos
completamente coludidos en el crimen organizado. Hoy, yo muy sinceramente, le diría a la presidenta, ella antes de llegar al poder también marchó. La presidenta también estuvo en las calles. También luchó por la misma exigencia que nosotros luchamos hoy, por justicia, por la verdad, por la dignidad. Usted, presidenta, sabe lo que se siente marchar y gritar desde abajo, cuando la garganta duele, cuando el corazón tiembla porque el gobierno te está señalando. Usted, presidenta, estuvo ahí en las calles, con estudiantes, con madres desesperadas, con una causa legítima que también merecía ser escuchada. Por eso hoy duele tanto verla del otro lado. Hoy duele mucho escucharla decir palabras que en un momento a ella también le partieron el alma. Hoy duele mucho escuchar que diga que esto es una provocación, cuando antes ella lo decía que era un coraje civil. Yo le preguntaría a la presidenta si en ese entonces, cuando ella marchaba, cómo le hubiera gustado que reaccionara el gobierno. Si le hubiera gustado que le dijeran infiltrada, si le hubiera gustado que le dijeran que su causa no era legítima, si le hubiera gustado que la reprimieran, que la dejaran sola. Yo sí creo, presidenta, que hay ocasiones en las que el poder no se nota en los discursos, sino en la forma en la que se trata a la juventud. Y un país que reprime a sus jóvenes es un país que se está traicionando a sí mismo. Ojalá, y de verdad digo ojalá la presidenta recuerde a esa mujer que algún día fue ella, una joven soñadora, una estudiante que luchaba por la democracia, una joven que exigía lo mismo que nosotros, ser escuchados. No le pido a la presidenta que esté de nuestro lado, le pido a la presidenta que esté del lado de México, del lado de la verdad, del lado de los jóvenes, porque sin duda hoy los jóvenes son los que ya están tomando las acciones de un país que se está desbordando. A esos jóvenes quiero decirles que no se rindan, que no se traguen el silencio, que no están solos. Los grandes cambios en México han sucedido porque los jóvenes los hemos exigido. Y hoy no es momento de callarnos. A la sociedad en general decirles que no nos vamos a detener, no vamos a dejar de señalar, no nos vamos a callar. Y si el gobierno pretende apagar esa llama de la juventud, pues ojalá se prepare, porque sin duda esa mecha ya está encendida a lo largo de todo el país. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Miguel de Samaniego y solamente quiero contarles un par de cosas. Miren, primero, lo que pasó el sábado 15 de noviembre, el pasado sábado, es aquí y en China represión. Represión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y represión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Porque los policías de la Ciudad de México no se mandan solos, y hay que decirlo como es. Nos reprimieron, y a mí nadie me lo cuenta, yo estaba ahí. Nos recibieron a golpes, nos recibieron con gas, fraguaron todo para generar cuellos de botella. Así fue como prepararon el Zócalo capitalino el sábado pasado. Yo no sé qué le parece extraño al gobierno de México, de verdad. ¿Les parece extraño que las y los jóvenes salgamos a las calles a exigirles una simple cosa? Que no nos maten, que nos garanticen seguridad. Pues ¿qué no es esa la tarea principal de un Estado? Garantizarle seguridad a las y los ciudadanos. ¿Qué le parece extraño a la presidenta de la República? Que las y los jóvenes nos organicemos, insisto, para levantar la voz. Para levantar la voz porque 6 de cada 10 desaparecidos hoy en este país son jóvenes. Para levantar la voz porque hoy el sector poblacional más afectado por los homicidios dolosos es el de las y los jóvenes. Pues es que no le estamos pidiendo que haga algo de otro mundo. Le estamos exigiendo que haga su trabajo. Esa fue la exigencia de la generación Z. Y miren, yo sí lo voy a decir muy claro. Esto no es un tema de quién lo organizó. Lo organizaron cientos y miles de jóvenes. Yo cuando vi el llamado en redes sociales decidí sumarme. Obviamente me iba a sumar. ¿Cómo no me iba a sumar? Sí milito en un partido político. ¿Y qué tiene de malo militar en un partido político para poder levantar la voz?
Se supone que deberían de ser los partidos de oposición los espacios precisamente para levantar la voz. Es lo que estamos haciendo. Levantamos la voz, pero no levantamos la voz como panistas nada más. Déjenme dejarles clara una cosa. Antes que partido político tenemos patria. Antes que ser panista soy mexicano. Y es así de simple la exigencia al gobierno de la República. Seguridad y que hagan su trabajo. Es que no les pedimos algo del otro mundo, insisto. Miren, yo sí quiero decirles sobre lo que hemos estado viviendo muchas y muchos jóvenes estos últimos días. La presidenta de la República nos señaló en la mañanera, con nombre y apellido, con fotos, nos señaló y nos puso en un ambiente de vulnerabilidad brutal. A partir de ese momento, yo a título personal he estado recibiendo amenazas de muerte. Pero le digo desde aquí, se lo digo bien claro, a la presidenta, a la jefa de gobierno, absolutamente todos los aplaudidores del régimen, no nos van a callar. No les tenemos miedo y estamos listas y listos para levantar la voz y para seguirles exigiendo y para seguir tomando las calles las veces que lo tengamos que hacer. Miren, yo en esta marcha, el 15 de noviembre, iba caminando y, ¿por qué no hay que decirlo? Veíamos halcones, veíamos personas seguramente mandadas por ellos, porque qué casualidad. En las únicas marchas donde hay violencia, las únicas marchas donde los granaderos se defienden, que por cierto, según yo ya no existían los granaderos en esta ciudad, pero bueno, de eso hablamos en otro tema. Esas personas que mandan a reprimir a las y los jóvenes, y esas personas que generaron ese acto de violencia, muy probablemente sean enviados por la propia gente del gobierno. Hay que decirlo como es. O alguien dígame cuándo ha visto violencia en esas marchas que se organizan ellos solitos, para aplaudirse ellos solitos. Las cosas como son. Lo que se vivió el 15 de noviembre es represión. Y lo que estamos viviendo los jóvenes es una persecución por parte de los que hoy están en el poder. Miren, déjenme cerrar con una reflexión. A las y los delincuentes imputados, cuando los sacan en la mañanera, les tapan la cara, tapan sus apellidos. Y a las y los jóvenes nos exhiben fotos de nosotros, nombres y apellidos. Si eso no es persecución, si eso no es represión, por favor díganme qué es. Muchas gracias. Muy bien, estaríamos por si las hubiera completamente a sus órdenes ante alguna pregunta. Sí, gracias, ¿Para presidente. mí o para los jóvenes que quisieran? La primera es de Rafael Ramírez, del Sol de México. Hola, buenas tardes, Jorge. Preguntarte, además de la condena, ¿ustedes van a prestar apoyo a los jóvenes detenidos de parte del gobierno y que se les está acusando exageradamente de tentativa de homicidio? Sí, claro, mi querido Rafa. A ver, mira, nosotros hemos querido manejarnos con precaución en este tema porque lo que queremos es dar voz, de verdad lo estamos diciendo, no hacer ningún tipo de capitalización, pero nosotros ya llevamos un par de días, desde el fin de semana, apoyando a quien oficialmente está apoyando a todas las personas detenidas, a sus familiares, que es el Colegio de Abogados. Nosotros creemos que a quienes ya institucionalizaron su apoyo jurídico es a quienes tenemos que apoyar, que ahorita necesitan muchas manos. Es nuestra manera de apoyar a los jóvenes detenidos y a sus familiares, robusteciendo como partido toda la estrategia legal que ya tiene el Colegio de Abogados. Como una segunda pregunta quiero cuestionarte. Morena desde el sábado movilizó a sus comités estatales, municipales, para condenar la marcha y según estigmatizarla por violenta. Y también está acusando que habría pagos de parte del PAN a un influencer llamado Edson Andrade. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, primero lo que acaba de decir mi querido Miguel es lamentabilísimamente muy cierto. Este gobierno ya perdió toda brújula. Ya no sabe cuántas infracciones a la ley comete por mañanera. Ya no tienen ni idea. Sus grandes asesores jurídicos y mediáticos ya no tienen ni idea. Es increíble, bien lo acaba de decir Miguel, lo voy a reiterar. Suscribo todo lo que dijeron tanto Daniela como él. Particularmente, ni a un delincuente le vulneras tanto la privacidad
como lo ha estado haciendo quien se supone que debiera de ser una jefa de Estado con los jóvenes que han cometido el pecado de manifestarse en este país. Y además manifestarse para que se les cuide como Estado su vida. No tienen idea de cuántas infracciones a la ley fue la exhibición de su rostro, su cara, su voz, su nombre. Y ahora un contrato de un joven que, si bien lo tiene con el partido en la Ciudad de México, pues lo tiene desde hace un año y para fines de otro tipo. Y me parece que las tiene con muchas más instituciones. Me parece que tiene contratos hasta con legisladores de su partido, de Morena, que no tienen nada que ver con lo que fue la generación y la marcha de la generación Z. O si no, la pregunta es, ¿entonces un joven ya no puede hacer nada más? O entonces ellos dos, o todos los que están aquí, que no sé quiénes de aquí sean panistas, por lo menos ellos dos, por ser panistas ya no se pueden manifestar por ser jóvenes. A ver, lo acaban de decir perfectamente, antes de panistas son jóvenes, y son jóvenes mexicana y mexicano, y tienen todo el derecho constitucional a manifestarse. Ahora, quien considera ser jefa de Estado, que no lo es, porque no se comporta así, porque la presidenta Claudia Sheinbaum sigue siendo líder de un movimiento político que cree que puede decidir cuándo una manifestación es legítima y cuándo no. Ellos deciden, ellos son la vara de la moralidad. Los de Véctor, los de la barredora, los del huachicol fiscal son la vara de la moralidad en este país. Ellos deciden cuándo una manifestación es legítima y cuándo no. Eso es lo que nosotros aquí le respondemos. La juventud tiene todo el derecho a manifestarse, lo seguirá haciendo y el PAN siempre los va a respaldar. Gracias, mi querido Rafa. Gracias. La siguiente pregunta es de Óscar Zúñiga, de Radio Fórmula. Gracias. Gracias, buenas tardes. Presidente, aquí. Hermano, mi querido, estoy siempre. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, retomó una declaración suya, precisamente afirmando que, justificabas la violencia precisamente en esta marcha. ¿Cuál es tu opinión hacia este respecto? Y volviendo un poquito a lo de el joven que fue exhibido, ¿quién está filtrando precisamente este tipo de documentos? Y el joven ha manifestado que se va a ir del país precisamente porque ventilaron todos sus datos personales. Les voy a apoyar en mi Dani para la segunda parte de la segunda pregunta, pero te diría yo primero, te agradezco muchísimo esa pregunta, la hice con una compañera tuya de Fórmula, Susana Uresti, hace 6 meses o más, y ya les gustó usarla. Yo hace poco acabo de publicar que estos son los tristes recursos del triste gobierno que tenemos, en donde a pregunta expresa de Azucena Uresti, consistente en dónde está la oposición, o sea, quisiéramos ver dónde está la oposición, y yo le dijera en todos los espacios en los que ha estado la oposición, y en ese contexto le respondí que literalmente de todo lo que ha hecho la oposición, lo único que no ha hecho es la violencia, y ahora ellos lo quieren usar como que es lo único que nos falta, es como diciendo es lo que sigue. Lo que no ponen es lo que siguió de esa entrevista. Ya lo subí yo a mis redes, en donde yo mismo le digo a Azucena, evidentemente recurso que la oposición y los que queremos en las instituciones jamás vamos a usar. Esa parte no la usa la presidenta. Porque la presidenta no es jefa de Estado. Porque la presidenta, aunque dijo antes de tomar protesta que renunciaba a su afiliación a Morena, porque tenía que estar por encima de los intereses partidistas, es la líder de su partido. No busca la conciliación entre los mexicanos. Esa es la herencia maldita del primero al segundo piso, ya que ellos hablan tanto de herencias malditas. No hay mayor maldición para este país que la política de Estado consistente en divide a México, divídelo. La herencia de Andrés Manuel López Obrador, y que ella la sigue al pie de la letra. Hablan en contra mío, se manifiestan en contra mío, no son pueblo. Pueblos son los que me llenan el zócalo a mí. Y ahí nunca hay violencia. Ni tampoco hay granaderos. Los extintos granaderos existen cuando la oposición o los jóvenes se quieren manifestar. Mira,
Va a complementar Dani lo de Edson Andrade. Solamente te diría, ¿quién filtró el contrato? No creo que haya ninguna falta de filtrarlos. Todos los contratos que hacemos los partidos públicos están en el portal de transparencia. Muy seguramente de ahí lo sacaron. Estamos obligados como entidad pública a publicar todos nuestros contratos. Lo que sí te puedo decir es, mira a qué nivel ya llegó. Un joven de sentir ese nivel de acoso, de tener que anunciar que se va de su país por haberse manifestado. La que alguna vez demonizó a Gustavo Díaz Ordaz. Ahora logra que un joven, por manifestarse, se vaya a su país. Mira. Ojalá que con esta misma determinación que están investigando a estos jóvenes, investigaran a los criminales, investigaran a los políticos que están coludidos por completo en estas redes de corrupción. Sin duda hoy es completamente lamentable y quiero expresar nuestra solidaridad con Edson, un joven valiente que se atrevió a decir con lo que no está de acuerdo con las decisiones de este gobierno, que es un derecho constitucional que tenemos todas las personas, de libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de asociación. Sin duda que estén persiguiendo a jóvenes, pues no tiene nada que ver con el fondo de esta manifestación, que es que los jóvenes sí queremos seguridad y sí queremos mejores condiciones para vivir. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Cintia Marín, de N+ Televisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, Yo le quiero preguntar cuáles van a ser las acciones concretas del PAN en contra de la violencia en las futuras marchas. Sabemos que la Generación Z está convocando para el día de mañana también otra marcha y pues también las acciones en contra de la violencia pues hacia los jóvenes principalmente. gracias, Cintia. Mira, magnífica pregunta porque en efecto no se trata de aquí solamente dar una entrevista o mencionar 2, 3 ideas, es que se va a hacer después como institución pública. Y para responderte, son muchísimas las tareas que tenemos que hacer. No vuelve a haber una marcha, mira, así como hay observadores para las elecciones, y es algo que empezó como muy buena idea y que ya se institucionalizó para cualquier elección, no vuelve a haber, por lo menos por parte del PAN, una marcha de estas en donde no haya observadores, que convoquemos observadores, ciudadanos, para vigilar. Pero todo esto lo queremos hacer en el marco, ya lo hablé con mi coordinador de las y los diputados federales, de presentar en estos días una iniciativa para literalmente subir a la tribuna, a ver qué opina Morena, con sus mayorías artificiales, sobre la ley de protección a las protestas pacíficas. Literalmente. El PAN está promoviendo ante la Cámara de Diputadas y Diputados un marco normativo que proteja a las personas que se quieran manifestar pacíficamente. O sea, es increíble que ya tengamos que llegar a este nivel, pero están mal si creen que este país no se dio cuenta, pues ya lo dijeron ellos de lo que pasó. Cerraron todo el Zócalo para que hubiera un solo acceso. Y ese acceso ni siquiera estaba llegando el primer contingente y ya había cuetones, y ya había detonaciones, y ya había gritos. Y ya había habido personas vestidas de negro, veto a saber de dónde marcharon, porque no marcharon, que ya estaban disputándose las vallas, generando violencia. Van personas con sus hijos jóvenes, van personas con sus hijos chiquitos, y evidentemente lo que dicen es, vámonos de aquí. Pues, ¿cómo voy a meter yo al Zócalo a mis hijos chiquitos? Si lo que es notorio es que se está generando la violencia. Bueno, aquí, increíblemente, es una ley para proteger a los manifestantes del gobierno represor. A ese nivel tenemos que llegar. Una ley va a proponer el PAN para cuidar a las personas libres que se quieren manifestar, como ellos hace 20 años lo hacían, en contra del gobierno de Morena represor, aunque les duela, del gobierno represor de Morena. Gracias, Cintia. ¿Cuándo la van a presentar? Ya en estos días, ya estamos en su redacción a partir del sábado. Y existen periodos de, bueno, pues existen martes, jueves, lo vamos a hacer lo más pronto posible. Ahora vamos a ver, querida Cintia, cómo va a reaccionar la mayoría oficialista. Ahí también ellos se van a pintar de cuerpo entero. Es una regulación. Ya sabemos de su paranoia, ya la oposición ya no puede presentar absolutamente nada. De cara al país, vamos a ver cómo reaccionan ellos. Querida Cintia. Gracias. La siguiente pregunta es de Francisco García. Querido don Francisco.
Yo quisiera preguntarles a Miguel y Daniela, ¿qué les provoca o qué reacción tienen ante este discurso del oficialismo en el sentido de que es una complot internacional de la ultraderecha? ¿Que no les da risa, pues? A ver, por supuesto que causa gracia. O sea, es que imagínate a dónde hemos llegado. ¿A dónde hemos llegado que el gobierno de México, para no aceptar la realidad que hoy vive el país, porque es una realidad, no es algo que digamos nosotros, le haría falta a la presidenta ir a caminar los municipios o los estados de la República así en su comitiva presidencial para poder platicar con la gente? No lo decimos nosotros. Vean lo que pasó en Michoacán hace menos de una semana. Vean lo que está pasando en todos los estados de la República. La violencia en México es latente, pero es que la respuesta del gobierno siempre es la misma: salir a presumir su 73% de aprobación. La pregunta aquí es, ¿en serio creen que les creemos sus encuestas pagadas? Porque hay que decirlo, ¿eh? Sus encuestas pagadas. Que salgan a preguntarle a la gente cómo se siente en este país. Hoy las y los mexicanos no estamos seguros. No lo digo yo, volteen a ver las cifras. Volteen a ver las cifras y voltemos a ver cómo tratan de maquillar esas cifras todos los días. Porque allí están los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te hablan de homicidios, te hablan de desaparecidos, y después hay una cifra que casi nadie habla de ella y te dice otras muertes violentas. ¿Y qué creen? Los desaparecidos una alza de 150%, y otras muertes violentas también una alza descomunal de más del 300%. No es que estén arreglando los problemas en el país, es que los están maquillando. Pero les voy a decir algo que es muy fuerte. Cuando la verdad alcanza a la mentira, no hay teatro y no hay narrativa que resista. Entonces, es así de simple. Me gustaría preguntarles si van a ir mañana a la manifestación. Esa es una. Y la otra es que abundaron un poco en este bloque negro, que aparece en todas las manifestaciones, hace destrozos y efectivamente se desvía la atención para las causas que trae la manifestación, se desvíen a denuncias de que hay violencia de los manifestantes. Gracias. Quiero responder un poco a su pregunta anterior. A mí, muy sinceramente, no me genera ninguna gracia. A mí me duele mucho ese tipo de acusaciones directamente desde el gobierno federal. Cuando esta convocatoria a la marcha sucedió, lamentablemente se dio el asesinato del alcalde Carlos Manzo, en donde fue un joven el asesino, un joven de 17 años, un joven que fue reclutado por el crimen organizado, al que le arrebataron sus sueños y su futuro. Sin duda, ahí está la mayor respuesta de qué es lo que está pasando con los jóvenes en nuestro país. Ya no hay manera de voltear a otro lado. Y que si hay muchos comentarios a nivel internacional, pues claro, hay una vigilancia internacional, y así lo es en todos los países en donde hay graves violaciones a los derechos humanos. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en nuestro país. Nosotros no estaremos atendiendo a la manifestación del 20 de noviembre porque sinceramente no sabemos ni de dónde viene esa convocatoria. Muy seguramente esa sí pueda estar planeada por intereses que, bueno, ya se imaginarán cuáles pueden ser. Sin duda, hoy los jóvenes no podemos permitir que vengan a utilizarnos cuando lo que nosotros estamos exigiendo pues son justicia, libertad y mejores oportunidades. Sin duda, sí hubo un bloque negro presente, pero debo decirlo, nosotros salimos a manifestarnos de manera pacífica. Fuimos a la plaza pública, que es de todos. Habíamos jóvenes, sí, habían adultos mayores, claro. Había un movimiento del señor del sombrero, por supuesto. Habían familias, madres de jóvenes desaparecidos, papás que asesinaron a sus hijos, por supuesto. Esta no es una causa exclusiva de los jóvenes, es una causa que nos requiere a todos los mexicanos presentes. Para hablar un poco del tema del bloque negro, pues yo les diría a ustedes, hagámonos esta pregunta. ¿En qué manifestación de esas que hace el régimen, en cuál de todas sus manifestaciones ha habido violencia? ¿En cuál de todas van bloques negros? ¿Quién habrá financiado que existe un bloque negro? Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que a eso se reduce todo. Nosotros, como ya lo dijo Daniela, fuimos a marchar en paz, fuimos a exigir algo legítimo. Nos están matando en este país. Lo único que le exigimos al gobierno es que haga su trabajo, insisto. Entonces, si hay otros grupos que tengan intereses para que una marcha se torne violenta, habrá que preguntarle al gobierno federal, ¿no?
Yo creo que esa es la pregunta referente al tema. ¿Acaso yo solo complementar en 10 segundos? Que quede absolutamente claro que el PAN condena por completo la violencia. Todo tipo, particularmente la física. Simple y sencillamente nosotros no nos creemos el cuento de que la violencia surgió de los manifestantes. O sea, hay un manual muy antiguo, muy elemental, como elemental es este gobierno. Seguramente lo abrieron y le pusieron play. Gracias, querido Francisco. Gracias. Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Acaba de anunciar Omar García Harfuch que detuvieron al presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Se llama Jorge Armando N. Pero en la marcha del sábado, la mamá de Carlos Manso declaró a los medios de prensa que el autor intelectual, según decía ella, era el diputado Leonel Godoy de Morena. En este sentido, preguntarle si también se tendría que investigar, sobre todo porque tanto Carlos Manso como Leonel Godoy buscarían la gubernatura de Michoacán. ¿Ustedes pedirán o plantearán que se investigue a Leonel Godoy y en todo caso que se le retire el fuero para que proceda esta investigación? La acusación fue de la señora madre de Carlos Manso. Por una parte, esa pregunta. Por otra parte, sobre el discurso que decían del gobierno de Díaz Ordaz, es muy similar, ¿no? El discurso en este momento de las autoridades del gobierno, criminalizando protestas de jóvenes y sobre todo aludiendo una conspiración extranjera, internacional. En este sentido, ¿no cabría un llamado de ustedes a la prudencia en este sentido? Porque es ciertamente un discurso de odio, ¿no? Y lo curioso es que se equipara el gobierno actual en ese discurso con el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Sobre eso, ¿qué pensarían? Y entonces, solo para confirmar lo que decía la secretaria de Acción Juvenil, ustedes se deslindan de la convocatoria, los jóvenes, me refiero a los jóvenes, no al partido, a los jóvenes en general, se deslindan de la convocatoria de mañana jueves y llaman en todo caso a la prudencia, a la sensatez. Serían mis 3 preguntas. Gracias, querido hermano. A ver, decirte, mi querido Héctor, no mencionas que es muy reciente, no he leído esa nota, dando por válido lo que evidentemente tú estás diciendo, mi querido Héctor. Esta respuesta siempre la digo, no varía, no cambia según el color. Siempre la digo idéntica, el color sea azul, sea amarillo, sea rojo, sea guinda. Cualquier denuncia que se formalice es algo que el Estado, lo que queda de Estado mexicano, tiene que investigar. Y cualquier persona que posterior a una denuncia oficializada se le compruebe una responsabilidad del color que sea, de la religión que sea, le vaya al equipo de fútbol al que le vaya, se le tiene que responsabilizar. Nunca me va a subir un discurso diferente según la persona. Entonces, atenderé más esa nota para poder tener más pues, noción y detalle al responder. De todos modos, mi respuesta será muy parecida. Mira, con respecto a estos tristísimos comparativos con Gustavo Díaz Ordaz, tú reiteras y que nosotros mencionamos. Mira, la palabra, y de verdad que lo decimos con todo el respeto, no sabemos qué otra palabra encontrar. Esa aseveración de que sea un complot internacional es una aseveración ridícula. Es que no se nos ocurre otra palabra. Es ridícula. Ahora resulta que desde otros países nos van a venir a abrir los ojos de lo que está pasando en México. Como si aquí en México no nos diéramos cuenta de lo que está pasando. ¿Qué está pasando en México? Hay ciudades completas, hay poblaciones completas. ¿Acaso a lo mejor nosotros no lo entendemos porque no lo vivimos? ¿Acaso los que estamos aquí? Hay poblaciones completas que te dicen que no pueden salir de su casa a partir de las 18 horas. Porque no los dejan los que mandan. Los que mandan. En cientos de poblaciones de este país. ¿Y quién manda? El crimen organizado. Dijeras, en una guerra que están pendiendo contra el gobierno. No. En la asociación que tienen con los gobiernos estatales de Morena. Para decirlo y dejarlo clarito. ¿Qué ejemplos quieren que pongamos? Tabasco, el más reciente. Sinaloa,
Tamaulipas. ¿Qué más ejemplos quieren que pongamos? Es así de simple. Y creen que para que los mexicanos y mexicanas nos demos cuenta de esta realidad, nos tiene que venir a decir un sueco o un japonés que eso está pasando en México. No entienden lo que está pasando en México. O sea, la juventud, con toda su energía, está despertando cada vez con más ahínco y pues está demostrando con lo que está pasando. Y le tienen pavor a la juventud. Y hacen bien. Y decirte, nosotros no, por supuesto que nos deslindamos de la convocatoria de mañana como partido, como nos deslindamos de la convocatoria pasada del 15 de noviembre. Por más que quieran culpar ahora al PAN, mira, si mañana hay un huracán, detrás va a estar el PAN. El PAN está detrás de los huracanes que se acerquen a las costas mexicanas. Es el PAN. En auxilio con una conspiración internacional. Los huracanes. Por más ridículas que sean esas aseveraciones, el PAN lo único que hace con respecto a estas marchas de la generación Z es respetarlas, darles voz en lo más posible y considerar que su lucha es legítima. Y cualquier lucha que sea pacífica es legítima. Y todos tenemos derecho a estar en las calles sin que haya violencia ni represión. Mi querido Héctor, muchas gracias. Gracias. La última pregunta es de Leonardo Ferrer del Financiero TV. Muchas gracias. Por acá. Hermano, mi querido Leo. Muchas gracias. ¿Ve el PAN que exista un riesgo, aunque son épocas diferentes, lo entiendo, de un 68? Porque aunque hay una distancia de 57 años, hay similitudes históricas. En el 68 estaban previo México a la celebración de las Olimpiadas y hubo un aumento en los reclamos de los jóvenes y bueno, ya es histórico, sabemos la represión que hubo. Años después, décadas después, o yo no había visto que alzaran tantos jóvenes la voz como la marcha del sábado pasado. Al final estamos a unos pocos meses de la celebración del Mundial, donde México abre el Mundial de Fútbol en 2026. Entonces, no sé si verdaderamente existan similitudes o nos vayamos acercando a que haya una mayor represión hacia los jóvenes, como ocurrió en el 68. Repito, estamos en riesgo, el PAN, que estemos en riesgo de que se repita algo similar a lo que pasó en el 68. Gracias, querido Leonardo. Mira, por su dimensión, por su magnitud, le dejo esta respuesta a nuestros queridos Miguel y Dani, diciéndote yo, en una sola frase, como presidente del PAN, que esperamos sinceramente que no. Pero es nuestra esperanza, mi querido Miguel. Pues mira, de este gobierno, hay que decirlo como es, ya nos esperamos cualquier cosa. Por eso yo a título personal no voy a ir a la marcha de mañana. Por eso yo a título personal no estoy convocando a la marcha de mañana. Porque también hay otro tema. Mañana es mañana hay el día 20 de noviembre, o sea, mañana, hay un desfile militar. Entonces, si yo no dudo de los alcances que pueda tener este gobierno. Si ya les gustó señalarnos por el simple hecho de salir a levantar la voz, si ya hay personas en la cárcel con carpetas de investigación abierta por homicidio en grado de tentativa, si ya se atrevieron a eso, por supuesto que nos da miedo, pero decirlo y decirlo claro nuevamente, no nos van a callar. Y vamos a seguir las y los jóvenes levantando la voz y exigiéndole al gobierno que nos cuide y que haga su trabajo. Para eso querían llegar, ¿no? Para eso querían llegar. Hoy controlan todo. ¿Por qué no resuelven los problemas de México? Si hoy tienen todo el poder. 26 gubernaturas, la Cámara de Diputados, el Senado. Ya hasta el Poder Judicial controlan. ¿Qué esperan para resolver los problemas del país? Muchas gracias. Sin duda, yo tengo 25 años. No recuerdo haber vivido en un México en paz. Esa es la realidad de toda una generación que hoy ya está cansada, ya está harta. Por eso estamos exigiendo seguridad, que hagan su trabajo, que nos den buenos resultados. ¿Y por qué eso lo estamos exigiendo a ellos? Pues porque son los que toman las decisiones, son los que están en el poder. Sin duda, estamos viviendo un momento crucial en la historia de nuestro país. A mí me da mucho gusto ver que los jóvenes estén presentes, están hablando, pero sobre todo muy dejar en claro que desde Acción Nacional queremos la libertad de todos los jóvenes en México, incluso de los que no sabemos al día de hoy si fueron detenidos de manera arbitraria y están en algún reclusorio, que no lo sabemos porque no hay información.
Sí queremos la libertad de los jóvenes, esperemos que no lleguemos a vivir un suceso tan lamentable como lo fue el 68 y que el gobierno a tiempo voltee a escuchar las exigencias de los jóvenes. Son muy buenos para hacer foros de consulta. Pues empecemos a hacer espacios en donde sí se escuche lo que queremos la juventud. Muchas gracias. Perdón, muy rápido, no sé si entre los jóvenes atrás presentes, entiendo la parte que no tiene nada que ver si militan o son simpatizantes de algún partido, pero quisiera preguntar si alguno de los jóvenes no milita o no es simpatizante del PAN, que haya sido nada más invitado, que quiera dar su comentario de qué vio, qué vivió, qué miedo sintió, no sé. ¿Quién se anima? ¡Ánimo! Eso. Bueno, el día de hoy vine a apoyar a los chicos de Acción Nacional porque yo fui a la marcha y soy la chica que aparece en los videos golpeada. En los videos golpeada, perdón. Vengo porque temo por mi seguridad, por la de muchos jóvenes. No sé, este gobierno está llevando muy mal la forma en que se dirige hacia los ciudadanos cuando buscamos el diálogo y ser escuchados. Vengo hoy en apoyo de todos los jóvenes que hoy están presos injustamente y vengo a alzar la voz por todos ellos. Y afortunadamente fue el Partido Acción Nacional quien únicamente se ha acercado a mí para pedirme disculpas por este gobierno, dado que el gobierno de Morena no se ha acercado ni siquiera a dar sus condolencias por la violencia que yo viví, que vivió mi familia y que vivieron muchos jóvenes que solamente estaban haciendo saber su inconformidad. Y creo que eso es lo que quiero decir. Muy bien, muy bien. Reina. Muchas gracias. Gracias, Reina. Gracias a usted. Les agradecemos.